No te pude entrevistar en el primer libro, pero este me conmovió muchísimo. Es la biografía de alguien que no tiene, como tú dices, un texto relevante, digamos, ¿no? La biografía de esa mujer mexicana de clase trabajadora que anda por todos lados y que parecieran ser todas invisibles, ¿verdad? Sí, como una suerte de ser invisibles a costa de que las vemos todos los días, ¿no? O sea, están tan ahí que no las vemos o que pensamos poco en ellas y que al final eh, somos nosotras mismas también, ¿no? Como enfrentándonos a qué clase de vida podemos hacer, siempre acotadas por el patriarcado, por el sistema económico, etcétera, y cuáles son esas posibles salidas o esas alternativas que se pueden como ir encontrando, creo. Sí, Mm. por otro lado también esta vida de querer hacer una vida heteronormal, digamos, esta vida, una vida absolutamente eso, normal, y por la que uno entrega todo el tiempo y la vida para ello, ¿verdad? Sí, por el asunto de la familia, que además creo que en mi generación ya podemos plantearnos el tener hijos o no como una decisión y eso también muy acotado en ciertos sectores, ¿no? Pero creo que en el momento de la vida de esta mujer del libro, eso ni siquiera existía como opción, ¿no? No había demasiada posibilidad de plantearte si querías o no ser madre, sino que se entendía que ese tenía que ser tu objetivo, ¿no? ¿Qué dirías tú de la mujer valiente? Porque a veces me parece que las mujeres que no tienen hijos, que van solas por la vida, son muy valientes, ¿no? Pero por otro lado carecen de un montón de aflicciones que eh, las que eligen la familia las viven, ¿no? Es decir, cómo cuidar a tus hijos, cómo llegar a fin de mes, cómo ser invisible pero estar todo el tiempo sosteniendo la familia. ¿Qué Sí, dirías tú de ay, la mujer valiente? perdón, dame un segundo Sí, que ya, es que justo pasó la sí, basura. Ya sabes, eso que pasa sí. siempre en los hombres. Sí, justo creo que el asunto de la valentía tiene que ver, como bien dices, con las dos cosas y además es una valentía de enfrentarse al mundo sabiendo que es un mundo que no está dispuesta para nosotras, ¿no? No está dispuesto para nosotras, independientemente de esto que decíamos, de las elecciones que siempre son más o menos acotadas. eh, Hay una serie de cosas a las que no tenemos, digamos, acceso por un lado y por el otro que no tenemos el margen que necesitaríamos para alcanzar, digamos, la plenitud. No sé bien cómo decirlo, pero en ese sentido, creo que la valentía está en ser mujer y enfrentarte a un sistema de cosas que no sabes si quieres y que no sabes cómo esquivar, ¿no? En el caso de Eloísa, la mujer del libro, esa resistencia creo que tiene que ver con haber sido una mujer trabajadora en un contexto en el que se esperaba que ella no saliera de su casa, por un lado, pero por el otro está la paradoja de qué tanto eso sí fue una elección y qué tanto más bien estuvo también acotada por una serie de condiciones, sí, tanto personales como económicas, es decir, qué tanto ella sí quería salir a trabajar y qué tanto era más bien la única posibilidad que dices, en esto que dices de la valentía, ¿no? La única posibilidad de lograr una mediana emancipación y una mediana independencia del marido, ¿no? Entonces creo que esa dinámica de fuerzas era lo que más me interesaba pensar en este libro, ¿no? Cómo eh, hay esos dos ejes, ¿no? Por un lado la propia elección y por el otro la cosa
de qué tanto son las circunstancias las que te llevan a esos sitios, ¿no? Tú sacas este libro en un país, en un contexto donde la madre es muy amada, digamos, ¿no? Yo cada vez que es el Día de la Madre trato de no ver las redes sociales porque todo el mundo y los hombres además hablan maravillas de su madre, que es la santa, que es la buena, pero jamás se han preocupado por hacerla perfectamente visible, digamos, ¿no? Es como una Ujú. madre totalmente idealizada y parece que no necesitara nada, que no tuviera deseos, que no tuviera ninguna proyección en la vida, digamos, y que va a desaparecer así, idealizada. ¿Lo sientes así? Yo lo sentí así en este libro. Sí, justo de lo que se trataba era de ir un poco contra ese relato idealizado, ¿no? Porque lo que pasa en efecto con la figura de la madre es que una vez que una mujer se convierte en madre, eh, su propio deseo y sus necesidades y su bienestar siempre pasan a segundo plano, ¿no? Y pienso mucho en lo que sucede con los relatos de las abuelas, ¿no? Casi siempre tenemos la historia de nuestra abuela como esa viejita dulce que nos cuida, o que está cerca en los momentos importantes y en torno a la cual se reúne la familia, etcétera. Pero muy pocas veces tenemos la historia de quién era esa mujer antes de formar una familia, ¿no? Y eso me interesaba mucho, como en el caso de Eloísa, la reconstrucción tiene que ver con eso, o sea, cuáles eran los huecos en esa historia que a mí me faltaban para entender a una mujer o a pensar a una mujer en su complejidad, más que en este entendimiento social como que le borra todos los matices, ¿no? Y que le pone también esta obligatoriedad de felicidad que a mí me impresiona mucho. Parece que eh, uno de los mecanismos para sustentar la maternidad me parece que tiene que ver con eso, ¿no? Con que una vez que las mujeres se convierten en madres, entonces hay que decir que son felices y plenas y realizadas y que tener hijos es lo mejor que les pudo haber pasado en la vida. Y en ese mandato de felicidad creo que hay un borramiento de todo el dolor y el esfuerzo, el trabajo material también que implica la maternidad. Entonces me interesaba mucho eso, como volver a ese, a esa mujer no necesariamente feliz y no necesariamente conforme con la vida que tiene. Ahora, ¿tú piensas, por otro lado, que tu poesía es feminista, poniéndole así un término, una cualidad? A mí me resulta un poco restringida, me parece que es una poesía total, no me interesa si es feminista o no feminista, pero ¿cómo te sitúas tú frente a eso? Sí, yo pensaría que sí, sobre todo porque detrás de este libro sí hay un montón de lecturas feministas. Más allá, digamos, no me importa tanto si el resultado es visiblemente feminista, sino un poco pensar el feminismo a partir de esta posibilidad crítica ante el mundo, ¿no? Eh, Esto que siempre dicen del filtro violeta, ¿no? Que te pones unos lentes y que una vez que entiendes el mundo a partir de ahí es muy difícil dejar de verlo. Más o menos en ese sentido lo pensaría como feminista, ¿no? Eh, Pensaría también que, por ejemplo, Silvia Federici fue fundamental para conformar este libro, aunque no, esta vez, digamos, en persona, por ejemplo, sí estaban todas las referencias muy evidentes y aquí eh, quise que la historia estuviera al centro y entonces todas esas referencias y esas lecturas que también pasaron en el proceso se borraron, pero sin duda tienen un montón que ver con el feminismo, y también creo un poco con las críticas al sistema capitalista y cómo ese sistema capitalista se apropia del trabajo de las mujeres. Esto es cierto. Por otro lado, ¿qué piensas de la literatura en sí? ¿No vas a leer nunca más a hombres o los hombres
se incorporan a tu mirada violeta, como dices? Eh, Creo que eso de nunca voy a leer hombres, no, ¿no? Además sí leo hombres en este momento y creo que sí, justo se trata de incorporar, no sé si exactamente una mirada violeta, pero sí una mirada crítica, ¿no? Que es la que más me interesa. Pienso, por ejemplo, en alguien que leo mucho, que es Franco Berardi, que todo el tiempo está insistiendo en cómo podemos generar estrategias de resistencia ante ante un orden del mundo en el que es a través de la tecnología que nuestros cuerpos aparecen mediados, ¿no? Entonces, ese tipo de reflexiones a mí me resultan súper interesantes y al mismo tiempo me gusta mucho enriquecerlos con cómo esas reflexiones se pueden también conectar con la interseccionalidad de género, por ejemplo, de género y de otras, ¿no? Pero creo que se trata de eso, de incorporar y de, no creo que necesariamente haya que eh, cancelar la aproximación a autores masculinos, aunque sí creo que hay una voz que ya escuchamos demasiado, que es la del hombre blanco, joven, heterosexual, eh, casi siempre europeo, ¿no? Y yo Sí, pensaría que esa voz a mí ya no tiene demasiadas cosas para decirme, ¿no? es, En cambio, creo que las voces que se preguntan, que se sitúan fuera de esa hegemonía, me parecen muy importantes y me parece que hay siempre una posibilidad de construcción ahí que trasciende, digamos, el asunto del feminismo o el asunto de, o sea, no lo pienso tanto como luchas separadas, sino como una articulación en contra de un eje opresivo que está configurado ahí con patriarcado, capitalismo, etcétera. claro, también es cierto que el cuerpo está mediado por muchos lados, digamos, incluido por los medios, digamos, ¿no? El cuerpo, y no solamente el cuerpo de la mujer, sino también el cuerpo del hombre, jamás aparece como lo que es realmente, digamos, ¿no? Qué sé yo, en el cine, en la publicidad, son las mujeres de 30 años y nunca más, no hay otra posibilidad, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido me resulta muy, muy grata esta aproximación a intentar hacer más expreso el cuerpo femenino, digamos, ¿no? Entonces me fascinó este libro por eso. Gracias, Mónica. Sí, pues es que pasa que la tradición de la poesía en general habla muchísimo del cuerpo femenino, ¿no? Sí. Pero ese abordaje que se hace del cuerpo femenino está pensado a partir de la idealización, por un lado, es como, es algo que no alcanzo a terminar de poner en palabras, pero es como si apareciera el cuerpo, pero el cuerpo depurado, no el cuerpo que duele, no el cuerpo somatizado, no el cuerpo que excreta cosas, sino ese cuerpo ideal del que los hombres en el terreno de la poesía, digamos, más tradicional, se pueden inspirar y puede ser un objeto de deseo y etcétera. En ese sentido, el cuerpo aparece muchísimo a lo largo de la literatura, pero después, cuando hablamos de un cuerpo localizado y de un cuerpo materializado, es decir, no es este cuerpo ideal, sino en este caso es el cuerpo de una mujer trabajadora mexicana de cierta clase social. Cuando ya haces esas especificidades, ahí entonces eso no es tan frecuente en la poesía, ¿no? Y creo que en la poesía escrita por mujeres es mucho más fácil que pase, porque, digamos, esta masculinidad hegemónica de la que estábamos hablando hace rato, no necesitan pensar en su cuerpo porque, digamos, está todo dado para que ese cuerpo exista sin demasiado esfuerzo. Es decir, tiene alguien que le haga la limpieza, alguien que le haga la comida, alguien que le procure un espacio de trabajo, etcétera, ¿no? Y ese alguien, además, el 90% de las veces o mucho más es una mujer, ¿no? Es En cierto. cambio, las mujeres, desde que tenemos que agenciarnos espacio,
y además se nos lee siempre a partir de la corporalidad, aunque parezca que no, ¿no? Hay siempre una medida que se nos aplica a nosotras que no se le aplica a los hombres, y creo que en ese sentido, o sea, ahí para mí se explica el asunto de por qué las mujeres tendemos a pensar más en una escritura desde el cuerpo, ¿no? Ujú. Porque para nosotras el cuerpo sí es un problema temático, un problema, digamos, literario, pero también es un problema vital. Cómo se leen los cuerpos de las... Es más, un poco esta cosa que dice Monique Wittig, de que no, que lo que se disfraza de neutralidad es masculino y que todo lo otro, eso que sí tiene marcas, es decir, lo femenino, está siempre expuesto a la crítica de no ser neutral, justamente. Y en ese sentido creo, muy importante pensar la feminidad sí desde los cuerpos y sí desde cómo hay implicaciones absolutamente distintas entre encarnar el cuerpo de una mujer que encarnar el cuerpo de un hombre. Me pregunto qué pasaría, por ejemplo, si este libro estuviera hecho a partir de la figura del hombre. Y creo que sería un resultado absolutamente distinto. Sí, por otro lado, además, quienes somos mayores que tú y que hemos crecido bajo los índices de las ideas del 60, del 70, hoy descubrimos que en esa época estaba aprobada la paidofilia, estaba aprobado ser homofóbico, las mujeres con cáncer no aparecían, las mujeres gordas tampoco aparecían, digamos, hay un montón de restricciones en una ideología que ahora nos resulta muy conservadora. Sí, y que afortunadamente creo que cada vez vamos siendo más conscientes de eso, ¿no? Y que cada vez me parece que nos detenemos más a pensar en todas esas identidades que no hemos reconocido o que también sistemáticamente hemos cancelado, como esto que decías de los cuerpos gordos, por ejemplo, y pensaba también en el capacitismo, en un montón de aristas de, no sé si nombrarlo como la diversidad, pero creo que es en el momento este que dices tú de pensar todos esos discursos que estaban permitidos, empezaron a, entre comillas, dejar de estar permitidos, o empezaron a ser un foco de alerta. Me parece que en el momento en que reconocimos que eso, que la idea de quién es un ser humano estaba muy anclada a una serie de creencias sobre qué cuerpos importan y qué cuerpos no, ¿no? Entonces, en la medida en que vamos, creo, deconstruyendo eso colectivamente, es más complicado sostener eso, ¿no? Lo pienso mucho desde el humor, eh, como ahora hay toda una serie de señores enojados porque ya no se puede decir nada y porque ya no puede uno burlarse de nada, como dicen ellos, mm, que en realidad tiene que ver con eso, o sea, tiene que ver con cuestionarnos por qué nos parecía divertido humillar o burlarnos de alguien que no tiene la misma condición que nosotros, porque además ni siquiera eh, 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 es muy chistoso porque ahora que lo digo, creo que suena como una obviedad, pero me parecería que socialmente nos tardamos muchos años, décadas en llegar a tener clara esa obviedad, ¿no? Bueno, la última pregunta, y bueno, felicitaciones por tu libro, es ¿cómo ves el movimiento feminista en México, teniendo en cuenta las declaraciones del presidente con respecto a la marcha del lunes, eh, la represión de Sheinbaum, pero por otro lado las mujeres, policías agredidas, ¿cómo ves tú este panorama que a mí me cuesta mucho, mucho tener una impresión, digamos, ¿no? Escucho todo, pero me cuesta mucho tener una impresión con respecto a eso. Sí, creo que cuesta mucho en general en este momento pandémico también tener una perspectiva clara sobre un montón de cosas, ¿no? Sin embargo,
Creo que hay algunos hechos muy definitivos que a mí me dan para pensar y para entender. Y el primero sí es esta imposibilidad del Estado, en este caso encarnado en Andrés Manuel López Obrador y en Claudia Sheinbaum, pero en general el Estado. Le leía a Marina Sagua una frase que me pareció súper acertada, que decía que el Estado siempre va a estadear, ¿no? No importa si estamos hablando de la izquierda, de la derecha, de algo que quién sabe si es izquierda o derecha. Eh, el asunto es que el Estado siempre impone la fuerza para gobernar, ¿no? Para mantener su poder y su control. Y en ese sentido, aunque no deja de parecerme profundamente decepcionante la actitud de nuestros gobernantes ante el movimiento feminista, tampoco es del todo una sorpresa en ese sentido, ¿no? Al final, el Estado es justo uno de estos eh, entes que me parece sostiene el deber ser, ¿no? Y en ese sentido, pues lo que está haciendo es lo que se espera que el Estado haga, ¿no? Está muy difícil en un contexto además en el que leía mucho eso de que el feminismo está politizado y me daba mucha risa porque decía, claro, porque el feminismo es un movimiento político, ¿no? O sea, ¿por qué pensaríamos que no lo es si por político entendemos la posibilidad de encontrar formas de relación entre las personas, ¿no? Eh, el asunto es que creo que en México tendemos a pensar mucho el asunto de la política conectado a la partidocracia, ¿no? Que no son lo mismo, que creo que analíticamente convendría hacer esa distinción y que sí, es verdad que el feminismo es un movimiento político y es verdad que busca agitar cosas y es verdad que busca alterar el orden porque básicamente las feministas lo que decimos es eso, es que el mundo que tenemos no nos funciona, nos excluye sistemáticamente, no lo queremos así y para eso pues hay que ir activando desde muchos flancos y yo sí creo que pues hay que quemar lo que hay que quemar y que no podemos, hay algo muy, muy complicado y muy peligroso cuando pensamos que los monumentos y la tradición son más importantes que los cuerpos de las mujeres. Y también pienso que es muy curioso cómo se volvió una herramienta de protesta tan fuerte, tan potente, el asunto del graffiti y etcétera. Y pensaba también que el problema no es tanto el vandalismo, así dicho entre comillas, porque vaya que me molesta esa palabra, eh, sino que es un vandalismo feminista, ¿no? Es decir, pienso que en todas las manifestaciones históricamente en México es como muy evidente y muy obvio que se rayan monumentos, que se rayan paredes, que etcétera. Y en ese momento a nadie le pareció tan escandaloso o a nadie le había parecido tan escandaloso hasta que somos las mujeres quienes lo hacemos, ¿no? Entonces ahí creo que justo también tiene que ver con un asunto de que todavía hay un sector de la población que piensa consciente o inconscientemente que la calle no nos pertenece, ¿no? Que nosotras no tenemos derecho a intervenir en el espacio público, cuando es un espacio público absolutamente masculinizado. Habrás visto esta intervención padrísima que hicieron en varios lugares de cambiar los nombres de las calles, que prácticamente todos son hombres, a nombres de mujeres. Y eso me pareció un gesto político súper importante que tiene que ver con eso, o sea, con que las mujeres estamos intentando apropiarnos del espacio público y me parece muy esperable que no adecuada ni mucho menos la respuesta del Estado, ¿no? Me parece además una respuesta desmedida y me parece una respuesta provocadora también.
puesta desde el no entender que no entienden, ¿no? Porque el asunto de, por ejemplo, ahora cómo se cuidó la casa de Andrés Roemer, en un contexto feminicida, absolutamente feminicida como en el que vivimos, es francamente indignante, ¿no? Entonces creo que también hay mucho de creación de un enemigo común por parte del Estado, o sea, inventarse esto como de que las feministas somos un grupo aliado a la derecha y que, etcétera, me parece, sí, lo que se hace también desde las sociedades y sí, desde la hegemonía para tener este enemigo al cual combatir, ¿no? Y en ese sentido, pues creo que es muy evidente el potencial, la potencia política del feminismo y sí creo que por ahí hay que seguirle, ¿no? No, cada quien desde su trinchera y creo que hay muchos flancos desde los cuales se puede ir criticando y transformando el sistema patriarcal, pero sí, me parece que es muy evidente la potencia y la rabia y la energía que está pasando por ahí a partir de una sí, de una explosión ante el no poder más, ante el estar hartas del contexto en el que vivimos. Muchísimas gracias, muchas gracias por tus apreciaciones, querida Yolanda, y un abrazo por tu libro. Muchas gracias a ti, Mónica. Un abrazo fuerte. Seguimos por aquí.